Amén. Pues bienvenidos, hermanos, a nuestra, ¿qué es? Ya viene siendo la tercer clase que tenemos sobre la cultura y religión hispana en los Estados Unidos. Pero eso es necesario que nosotros veamos también otro panorama, un panorama más completo del por qué nosotros llevamos a cabo este curso. Como le dije, el, el Departamento de Educación en su momento se dio cuenta que era necesario reeducar a la iglesia. Ustedes ya lo van a mirar en la próxima semana, voy a estar hablando de algunos detalles del por qué la iglesia sí ha estado despierta, la iglesia del Señor, pero ha estado haciendo lo que se dice campaña de sanidad, campaña de, de oración, campañas pro templo, campañas para los jóvenes, campañas para las damas, pero en sí la iglesia se fue olvidando de ciertos programas que podrían ayudar a las personas que están viajando. La mayor parte de nuestras iglesias no está capacitada para atender esas necesidades. Le voy a contar la historia rapidito ahorita de una pastora que tenemos en Ciudad Juárez, aquí, hermanos, en México. En Ciudad Juárez hay una pastora que cuando se vino todos, ustedes recuerdan toda aquella caravana que venía gente de Honduras, de Centroamérica, cuando ellos venían y llegaron a la frontera, ya la frontera no la pudieron cruzar. Entonces todos ellos se estaban quedando a dormir debajo de un puente, a dormir en las plazas, no tenían lugar donde quedarse. El gobierno de Ciudad Juárez no estaba capacitado para atender esa necesidad. Entonces esta pastora abrió el templo y lo hizo solamente como una bodega y metió colchonetas, colchones delgaditos que eran livianos y que no ocupaban mucho espacio para que la gente llegara a dormir ahí. Mandó instalar un baño para que la gente se pudiera hacer el shower, un baño, no un sanitario. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ella empezó a hacer esa propuesta, varios hermanos de la congregación se enojaron con ella y empezaron a atacarla, diciéndole que la iglesia era el templo sagrado del Señor para honrar el nombre del Señor y cómo ahora iban a meter gente pagana, gente mundana para que durmiera ahí. Total, el problema fue que ella empezó a tener resistencia del mismo cristianismo. Y llega la pregunta, entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tener un lugar para atender a estas personas o vamos a tener una visión amplia para ayudar a esa gente que, como lo hemos estado viendo en las dos primeras clases, estas personas cada vez que van a cruzar una frontera, cada vez que van a viajar de una u de otra manera, se consagran a Dios. Ellos de una u de otra manera honran a Dios, pero también otros sin conocer al Dios verdadero confían en los dioses que ellos tienen. Perdónenme. Es por esa razón que de repente vamos a ver personas que traen escapularios, rosarios, que traen la estampita de un santo en la cartera, en la bolsa, porque vienen confiando en algo que es más allá del dinero, algo que es más allá del compañerismo. Ellos quieren que una fuerza, voy a llamarlo así, una fuerza sobrenatural los proteja en ese caminar. La semana pasada les presenté varias fotos donde las personas llegaban a las iglesias y les daban gracias a Dios, al Dios de ellos, en su propia manera, en su propia fe, en su propia doctrina. ¿Qué proponemos nosotros? Que nosotros como hijos de Dios hagamos lo que hizo esta pastora, que abrió un espacio y ofreció un albergue a las mamás que venían cargando con niños, a personas que estaban enfermas. Entonces, eso es entender lo que hoy vamos a ver un poco, porque la próxima semana está cargada de pasajes bíblicos que usted tiene que leer, donde Dios tiene cuidado del ser humano. Entonces voy a compartir con ustedes las imágenes
no solamente esto tiene que ver con Estados Unidos, los inmigrantes, los refugiados y los exiliados. Esto no solamente tiene que ver con gente que viene a los Estados Unidos. Acompáñenme, por favor, porque vamos a ver ahí, hermanos, tenemos, mire, problemas en el viaje de gente afgana. Los afganos, usted lo puede ver ahí. Los sirios, allí en una pequeña barca tratando de salir. Y luego tenemos nada más, mire, este número, en Europa 2017, más de 44,000 migrantes llegaron a Europa. Mire nada más, 44,000 migrantes llegaron a Europa. Estos emigrantes que llegaron ahí, o inmigrantes, podemos ir a todo el continente, perdón, a todo el continente europeo, se volvieron migrantes porque Europa es tan grande, es tan extenso, hay varios países unidos que por eso se le llaman migrantes en este caso, porque ellos están caminando dentro de varios países, pero que vienen, que ya habían llegado ellos de otras nacionalidades. Y aquí encontramos que pueden ser refugiados, que pueden ser exiliados. Estas personas con nuestros lentes como hijos de Dios, con lentes evangélicos, con lentes bíblicos. ¿Cómo vemos estas cosas de inmigración? Tenemos ahí dos fotos. Migrar no es un delito. Gente que está diciendo, ¿por qué me quieren echar a la cárcel? ¿Por qué? Si yo estoy buscando una oportunidad de vida. Luego tenemos otro que dice, basta de sangre de migrantes. Yo estuve a punto, no lo hice por una sola razón, hermanos, no lo hice, pero estuve muy cerca de estar trabajando con un equipo de personas que iban al desierto del estado de Sonora, bueno, no en este caso en el desierto en Arizona, ya ese mismo desierto de gente que había cruzado la montaña y buscar cadáveres. Lamentablemente, cuando yo estaba a punto ya de tomar la iniciativa y costear mi viaje para ir a buscar cuerpos de personas que sus familiares estaban pidiendo en esa ansiedad, con esa desesperación. Hace 6 meses que cruzaron, hace 3 meses no hemos sabido de él. Me está uniendo a este grupo. Lamentablemente, el director de este grupo falleció, le dio un cáncer terminal y apenas hace 1 mes y medio terminamos sepultando a este hombre de noble corazón que no era, lo tengo que decir así, hermanos, no era una persona que le caía muy bien a los gobiernos porque él exponía su vida e invitaba a grupos de personas que tuvieran el corazón de ir a buscar cadáveres, para recogerlos y darles una cristiana sepultura, que la familia pudiera saber lo que estaba pasando o lo que ya había pasado. Esto es lo que dice esa cruz, basta de sangre de inmigrantes, basta ya de tanto sufrimiento. Bueno, esto es la otra cara de la moneda. Jesús dijo, los pobres siempre los van a tener, siempre, pero hay una parte que la iglesia le corresponde hacer y es lo que vamos a estar viendo, qué es lo que dijo el Dios que está en las alturas, qué fue lo que él está proponiendo. Número uno, desde que usted y yo estamos leyendo la Biblia, el ser humano es la imagen de Dios. Perdón por... El ser humano es la imagen de Dios. Mire, amados hermanos, lo voy a decir sin anestesia, sin anestesia. Si nosotros los cristianos supiéramos y valoráramos bien la imagen de Dios en la vida de nuestros hermanos, se acabarían los pleitos. No estaríamos humillando a nadie. Si nosotros como cristianos viéramos la imagen de Dios en la vida de nuestros familiares, no los humillaríamos. Quitaríamos de nuestros labios esas palabras burlescas, peyorativos, esos apodos que se dan.
tuviéramos mucho cuidado con esto. Y permítame aprovechar este momento para saludar a la esposa de nuestro hermano Aluvián, mi hermana, Dios le bendiga. Un fuerte abrazo, espero que esté escuchando. Un abrazo, esperamos pronto estar con ustedes y pasar un buen tiempo en el Señor. Bienvenida a la clase, hermana, que Dios me la guarde. Y le decía, somos nosotros quienes determinamos cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a tratar. Lamentablemente, nuestra hermana Patricia nos decía la semana pasada que venía una familia, si mal no recuerdo, de Venezuela, que necesitaba ayuda, pero no hubo mucha gente que se acercara a ayudar. Ahora, ese no es un caso aislado, ese no es un caso aislado, hermanos. Tenemos cantidad de personas que necesitan de nuestra ayuda. Y el asunto está, ¿cómo nosotros vamos a ayudar? ¿Cómo nosotros vamos a proteger al migrante? En este caso, a los que están en México, cuando el inmigrante se transforma en un migrante porque no se va a quedar en México, su estancia o su futuro es los Estados Unidos. ¿Cómo vamos a ayudar a esa gente? Nosotros, los que estamos aquí en Estados Unidos, ¿cómo vamos a ayudar a esa gente que está llegando y que solamente trae sueños, que no siempre están ayudando, son ayudados, debo decir, por la familia? No voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero en nuestro caso, a mi esposa y a un servidor, un hermano de la iglesia, voy a cambiar muchas cosas de la historia. Un hermano de nuestra iglesia llegó, estaba ya congregándose ahí cuando yo llegué a ser pastor, y una tarde, saliendo del servicio un domingo, abrió su corazón. A ella le habían traído unos primos, unos parientes, y le habían dicho, mira, cuando estés con nosotros ya aquí en los Estados Unidos, vas a trabajar, vas a recoger ajo, uva, vas a recoger fruta, naranja, que es la fruta que se da aquí en el área donde yo estoy. Le dice, vas a recogerla y con eso tú nos vas a dar una parte cada semana, cada mes, para estar abonando lo que nosotros vamos a invertir para llevarte. Están hablando de la primera clase o segunda clase que yo hablé, de los coyotes, del pollero, que hay que pagarle. Ahorita están pagando alrededor de $8,000, $10,000 por traerlo. Entonces le dijeron, cuando te traigamos tú vas a trabajar y tú pagas aquí. Eso se volvió un martirio porque después de 3 años todavía ella seguía pagando. Y ella decía, yo ya pagué, yo ya terminé de pagar. No es renta, dice, me tienen esclavizada. Ella tenía que lavarle la ropa a todas las personas, tenía que limpiar toda la casa. Aparte, la mitad de su salario era para la casa, porque ella todavía tenía que pagar. Entonces nosotros tuvimos que rescatarla de ese abuso. De lo que te estoy hablando, mucha gente en nuestras congregaciones se quedan callados, no hablan de ese sufrimiento, porque tienen temor echar de cabeza a la familia. No quieren que los familiares se den cuenta que ahora son expuestos al abuso que ellos tienen. Entonces, gracias a Dios logramos rescatarla. Dios me dio la oportunidad de tenerla al menos por 3 años en nuestra casa. Me tocó ya conocer a su novio, me tocó casar a su novio, los casé. Entonces tienen una historia muy bonita, se fueron, graduaron de nuestro instituto bíblico, después con el tiempo se fueron de pastores, pero esto en la parte de atrás, en su historia, hermanos, hay dolor y hay sufrimiento. Entonces nosotros tenemos que ver que nuestra gente, la que nos rodea, ellos están sufriendo y tenemos que ver cómo nosotros vamos a ayudar. Ellos son la imagen de Dios. Cuando cada persona vemos nosotros la imagen de Dios, nos vamos a dar cuenta que cada persona tiene su propio valor. No es la oveja negra de la familia. No es, ay, voy a hablar algo aquí, por favor, no me malinterprete, por favor, pero no es el chicle que se queda pegado. Porque yo he escuchado muchas mamás que dicen, ay, este chicle no se me despega. Perdóneme, ese niño, esa criatura no es un chicle pegado a tu vida. El chicle que se pega en el zapato es basura. Ya alguien lo tiró. Entonces tenemos que ser bien
honestos con la persona que tenemos a nuestro lado y no ponerle sobrenombres. A veces le ponemos un sobrenombre que, ay, mi ratita chula. ¿Cómo nos atrevemos a decirle ratita a una criatura? ¿Qué estamos pisoteando su valor? Estamos pisoteando su destino. Entonces, esta clase me ayuda a mí a abrir los ojos que toda persona que está cerca de nosotros tiene un valor, tiene un destino, tiene derechos, tiene responsabilidades. Entonces hay que ver al ser humano no como el vagabundo, no como el que no sabe pensar, no como el que no supo tomar decisiones correctas. No, mi amado hermano, hay que mirar al ser humano como la imagen de Dios. No hay que ver a la hermana como la chismosa del grupo. No hay que ver a la hermana como la que siempre causa problemas. Hay que ver que hay un destino para ellos y aprendamos cómo vamos a tratar al ser humano que está cerca de nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de la cultura y la religión del hispano, esto nos va a servir a nosotros para mirar que Dios ha puesto, hermanos, en las personas un valor. ¿Qué es lo que pasa con estas personas que no conocen a Dios? Segunda de Corintios 4:4 nos dice que el enemigo, a los cuales dice el Dios de este siglo, está hablando de Satanás, del enemigo, llámele usted como el nombre que usted quiere, dice, él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tomemos nota. Ahí Pablo está hablando de que la imagen de Dios está en el ser humano. Si usted se da cuenta, no en el cristiano. Está diciendo el cual el enemigo le cegó el entendimiento. Lo voy a llevar a algo más cruel. Llámese borracho, prostituta, homosexual, lesbiana, mentiroso, mujeriego, el nombre, lo que usted le quiera poner ahí. Dice, Dios, el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la imagen de Dios. Y luego Pablo dice, el cual es la imagen de Dios. O sea, estas personas, de acuerdo al evangelio, hermanos, hay que analizarlo a la luz de la palabra. Dice, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Está hablando de Cristo, la gloria. Y ese Cristo ha traído la imagen de Dios de acuerdo a Génesis. Hermanos, es que fuimos hechos a imagen de Dios. Todo ser humano es la imagen de Dios. Tenemos nosotros que dignificar a esas personas. Así que la próxima vez que veamos a grupos de migrantes o inmigrantes o migrantes que están, como usted lo vea, véalos como personas, que existe la posibilidad de que ellos sean salvos. Existe la posibilidad de que ellos sean tus hermanos en la fe. Existe la posibilidad de que ellos en el futuro sean pastores. Existe la posibilidad de que sea, lo voy a decir así, tal vez tu yerno, tal vez el que se case con tu sobrino, con tu sobrina. Entonces ya desde hoy hay que empezarlo a bendecir con la palabra y lo que el Señor tiene para ellos. El ser humano se puede relacionar, hermanos. El ser humano tiene voluntad, el ser humano tiene intelecto, tiene emociones. Y vea nada más lo bonito. El ser humano tiene un espíritu diferente a otras criaturas. No es el chango, no es el perro. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que hay en el corazón de estas personas que están viajando, nos vamos a dar cuenta que tenemos la posibilidad de bendecirlos. Tenemos la posibilidad de ser el escalón. Tenemos la posibilidad de ser el abrazo. Podemos ser la posibilidad de la persona que tenga palabras de ánimo, de aliento para ellos. Entonces, hay que mirar esto, hermanos, con otros lentes. Hay que ponernos los lentes del evangelio. Todo ser humano necesita misericordia, necesita
hermanos, que honremos el intelecto que ellos tienen, que veamos sus emociones. Así que tenemos una gloriosa oportunidad de mirar, hermanos, cómo le vamos a hacer nosotros con lo que se nos está presentando. ¿Habrá alguna pregunta, hermanos, o comentario de lo que he estado hablando ahora? Y aprovecho para darle la bienvenida a nuestra hermana Paloma, a nuestra hermana María, que no le había dado la bienvenida. Así que, ¿habrá alguna pregunta o comentario, hermanos? Amén, hermana Patricia. Comentario, pastor. Lo que me he fijado que a pesar de que vienen gente de todos los países del mundo, el latino, el hispano es el que más abusan de él y al que más persiguen. Yo no sé si será porque son la mayoría o bien es cuestión de otros intereses creados. Eso era, pastor, mi comentario. Amén, hermano. Y está aceptado su comentario en el perfil o el lente que usted lo está viendo. Pero si usted escuchara a los judíos, cómo se expresan de la persecución, va a decir, ellos están siendo perseguidos terriblemente. Si usted escucha en este tiempo a los árabes, ellos son perseguidos aquí en los Estados Unidos porque piensan que van a ponerle un artefacto del cual va a volar y va a matar a más personas. Y si usted ve el grupo de los chinos, de los asiáticos, ellos también son perseguidos y abusados. Pero ciertamente en la perspectiva, hermana, de la cual usted me está hablando, el latino se aprovecha mucho del mismo latino. El mismo latino pone el pie de opresión. Bueno, ya lo dijo Hugo Sánchez, el mejor jugador de fútbol mexicano, dijo, es que nosotros tenemos una mentalidad de cangrejo. Y Hugo Sánchez dijo, un mexicano está capacitado para destruir a otro mexicano. Entonces le estoy tomando palabras de este futbolista. Y ahí tenemos, hermanos, entonces, si nadie tiene otro comentario. Amén, hermano Daniel. Adelante. Pastor, lo que mencionaba ahorita de que a veces es el mismo latino que persigue. Recientemente, este fin de semana, un familiar, un familiar nuestro, pues, lo agarró migración, se fueron a trabajar y lo agarró migración ahí en Texas. Y me comentaba mi hermano que eran dos policías, uno norteamericano, digamos, en todas sus características, no hablaba español ni nada. Entonces, él no fue tan violento, tan brusco, pero el acento, el latino, el que hablaba español, el que no era tan chelito, como le dicen, él fue el que se ensañó y fue hasta que se lo llevó, pues, y ahora está esperando deportación. Que no firme nada. Sí, Dígale que no firme nada, hermano. Nunca firme nada, aunque lo hayan agarrado. Ok. Gracias, hermano. es la primer recomendación que damos, que no firme nada. Si usted tiene contacto con él, dígale, no firme ningún documento, espera y que tenga un abogado, alguien que le ayude. Pero lo primero es que no firme nada. Es la primera recomendación que nosotros damos, hermano. Y hay una de las cosas, y yo entiendo esa situación, mire, hermanos, algo bien curioso. Yo tengo una amiga, la quiero mucho, ha sido amiga de Nayeli y mía. Ella es profesora de high school, ha sido nuestra compañera por muchos años, viene a casa, se queda a dormir y tuve el privilegio de que el día que se encontró a un hombre para casarse con ella, me invitaron a mí para que fuera el ministro oficiante y fui y los casé. Para hacerle la historia larga, bien corta, me tocó presentar a sus dos bebés ya ante la presencia del Señor. Estoy ligado con ellos emocionalmente. Mis niños, mis hijos, bueno, mis hijos ya son grandes, ya le dicen tía, tío. Cuando mi hijo estuvo en la universidad en Arizona, lejos de casa, estuvo viviendo en casa de ellos sin pagar absolutamente
nada de renta, nada. Fuimos acobijados. El esposo de nuestra amiga, de la cual estoy hablando, él es un canadiense, él es doctor en la ciudad de Phoenix, Arizona, en uno de los hospitales grandes de ahí. Y cuando ella fue a inmigración, ella es ciudadana americana, es morenita, morenita. Cuando ella llegó a inmigración, la persona que está tomando los documentos le dijo, necesito primero los documentos del varón, porque es un canadiense, es un hombre alto, blanco, dijo el hermano, bien chelito, bien clarito, un americano, pues canadiense. Y cuando le dice la señora, la oficial, le dice, necesito primero los documentos de él, del ciudadano. Entonces mi amiga se quedó riendo, se puso, se rió y luego le dice, perdóneme, pero aquí el ciudadano soy yo y vengo a arreglarle papeles al güerito. Fue algo bien gracioso cuando nos lo platica, nos reímos con mi buen Lee, y ahí sacamos, hermano, de lo que decía nuestro hermano, el color de piel, las situaciones que se dan. Así que gracias a Dios que esta persona ya está, creo que en un buen lugar, y mientras se esté esperando ese proceso de deportación, oremos por él para que Dios le dé paz y tranquilidad, que pueda tener noches tranquilas, porque cuando estamos hablando de esta gente, ¿qué hay que hacer? En este punto, ¿qué hay que hacer? Orar. Hay que orar, hay que cuidar Orar. las emociones de las personas. No solamente te voy a dar $1 para que tengas buen viaje, te voy a dar 20 pesos para que salga adelante. No, las emociones, hermano. Por eso estamos hablando del ser humano que tiene voluntad, del ser humano que tiene emoción. Este curso es para despertar a la iglesia, que cuando estamos viendo a una persona que no es de nuestro país, esa persona necesita que les damos nuestra mano amiga y podamos ayudar y bendecirlos a ellos. Amén, hermana Liliana, porque ya estoy predicando, creo, y tengo que calmarme, porque no debo de predicar. Pastor, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, es un tema pues muy delicado, cuando la misma iglesia, o sea, no la iglesia, sino que algunos miembros, ¿no? Abusan por ejemplo, de la misma condición del emigrante, en forma de trabajo. A eso me refería. Sí, es que, por ejemplo, a mi hermano, yo tengo un hermano allá, y a él, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, él ha hecho trabajos a miembros de su iglesia, porque está en una iglesia, allá, y nos ha tocado que nos ha platicado, pues, de que, ay, y no me quiere pagar, y dice, pero yo nomás voy a orar que el Espíritu Santo ahí haga, ¿verdad? Haga la obra. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo lo hace porque Él es poderoso, ¿verdad? Y lo ha hecho en la vida de Él. Pero cómo, o sea, ¿qué hacer cuando nuestro mismo hermano, pues, hace eso? O sea, con nuestro mismo, que nosotros que depositamos la confianza y pues, ay, es nuestro hermano, o sea, no, aunque él sabe la condición en la que está la persona, que no tiene los papeles, no está legalizado, pero ya cuando termina el trabajo hace una acción mala, pues. Sí, correcto. Esa situación, hermano, es muy conocido aquí en los Estados Unidos. Muchos cristianos abusan del propio hermano que no tiene documentos. Es muy conocido. Y las iglesias tienen que protegerse. Esto tiene que empezar con los pastores, porque es lo que me está preguntando. El pastor tiene que abrir conciencia en la membresía de decir, todos somos iguales, tenemos que cuidar a nuestro hermano, tenemos que hacer algo por ellos. Por ejemplo, una de las formas en que nosotros hacemos conciencia, esto es auxilio divino en freno.
hacemos conciencia, los que van a participar, los que van a iniciar el servicio, generalmente las iglesias escogen personas que saben leer bien, personas que saben orar bien, personas que decimos están capacitadas. Entonces nosotros, Auxilio Divino, tomamos una iniciativa. Después de la pandemia no lo hemos estado haciendo, pero antes una pareja pasaba al frente y leía la escritura. Entonces, ¿qué decía? Pero él no sabe leer, ella no sabe leer, ¿por qué tienen que pasar ellos? Ellos ni siquiera saben orar, porque el pensamiento de Auxilio Divino es que nosotros tenemos el poder del evangelio para dignificar al ser humano, para que si ya la persona dice, yo no sé leer, yo no voy, nunca voy a ser líder, nunca voy a ocupar un espacio, es decirle a esas personas, en el cuerpo de Cristo hay un lugar, usted es igual que nosotros, y dignificar a esa persona. ¿Qué hacemos? El que no sabe leer, entonces la esposa que sabe leer, lee y el hombre ora. Entonces hacemos algo para dignificar. En lo que usted está hablando, sí es muy conocido. Tenemos muchos hermanos que abusan del que no tiene documentos y quieren hacerle trabajo a sus propiedades, a sus casas, poner un piso, poner una barda, hacer algo, y usan a los albañiles, usan a los carpinteros que no tienen documentos y piensan, voy a hablar de las cosas que yo sé, sin mencionar nombre. Esta gente aprovechada, abusiva, piensa que con un plato de menudo, de pozole, con un 6 de Pepsi o Coca-Cola, ya le pagó a su hermano. Y piensa que son ya generosos. Hemos visto esas injusticias. Entonces, ¿qué ha hecho Auxilio Divino? Que nosotros decimos, somos hermanos, pero no en la carne. Jugando decimos, soy tu hermano, pero no en la carne. Ese trabajo vale $800. Si tu hermano le está dando una oferta y está pagando nomás $500, gloria a Dios, $600, pero es de acuerdo a lo que está cobrando el empleado, el trabajador, no a lo que dice el que lo está trayendo. De esos casos hemos sabido mucho. No solamente sucede en la iglesia. Aquí en Estados Unidos, mucha gente que no tiene trabajo antes iba a Home Depot. Home Depot es una tienda donde venden madera, donde venden recursos para la construcción. Y muchos latinos llegaban ahí para que viniera algún contratista, alguna persona que tenía trabajo, lo subía a su carro, a su vehículo y se los llevaba. Pero ¿qué pasó? Que mucha de esa gente los hacía trabajar todo el día y en vez de pagarle los $80, $100 que debería pagarle, le daba $20 o $30 y le decía, vete, y si no te vas, voy a llamar a inmigración. O sea, eso se vio demasiado. Ahorita nosotros estamos descontentos con una situación que se está dando en los Estados Unidos. Estamos descontentos porque muchos restaurantes están empleando personas que no tienen documentos y no les tienen un salario base, sino que el mesero, el que limpia, el que cocina, depende de las propinas que dejan los comensales. Y tengo que decirlo esto abiertamente, las propinas son voluntarias. Hoy en los Estados Unidos, usted llega con un grupo de 5 personas, 6 personas, se mete a un restaurante y ya no te piden el 10%, que era lo que se daba antes de propina. Ahora, lamentablemente y desgraciadamente, nos están poniendo hasta el 20%, el 30% ya en el ticket. Cuando ellos nos entregan el papelito de que hay que pagar, aquí en esta parte dice propina 30%, propina 20%. Ya el restaurante ya lo cobró. Y entonces, este es el asunto. Los dueños de restaurante y los gobiernos no abren los ojos, o los gobiernos se hacen de oídos sordos y no se dan cuenta que están esclavizando a las personas porque las ponen a trabajar sin pago. Entonces, si no vamos nosotros a comer y si nosotros no damos esa propina, entonces ellos van a ser esclavos de ese restaurante. Es lo que está pasando, y de esa gente no tiene documentos. Es nuestra gente, la gente que va a nuestra iglesia. Y sí, hermana Liliana, ese tipo de abuso es muy común porque la gente no es consciente y se aprovechan
de estas personas. Se aprovechan porque no quieren que llamen inmigración. Y lamentablemente, hermanos, sucede. Entonces, para quitarme yo el coraje y la rabia cada vez que voy a un lugar a comer, yo le digo a Nayeli, vamos a bendecir a la mesera, vamos a bendecir al mesero. Así ya no me siento como que me están quitando el 20%, el 30%, ni el 15%. Le digo, vamos a bendecirlo. Entonces yo ya parto durante el mes, para el mes, que cada vez que voy a ir a comer, yo ya parto una ofrenda para la persona que me va a atender. Entonces tengo que cambiar mi mentalidad, porque si yo la veo como que están abusando de ese trabajador, hermano, yo voy a terminar enojado, frustrado. Entonces tengo que ver desde otro punto de vista. Oremos, hermanos, por nuestros hermanos que son abusados, inclusive por los mismos hermanos. Gracias, hermana Liliana, por el comentario. Son situaciones que se dan. ¿Y cómo lo vamos a manejar? La iglesia tenemos que, perdón, tenemos que ser conscientes. Tenemos que ver cómo lo vamos a bendecir, cómo vamos a ayudar, hermanos, y no aprovecharnos simplemente de nuestra estancia, de lo que nosotros hay. Es que estás bendiciéndome y yo lo tomo como una bendición. No, hay que nosotros también bendecir. Lamentablemente, hermana, son casos que se dan. Lo voy a hablar abiertamente, está grabado, o va a quedar en la grabación, no tengo problema, hermanos, pero hay muchos pastores que han abusado de nuestra gente para construir edificios, para construir templos, para construir sus casas. Mucho pastor abusivo. Ellos tienen sus buenos carros a base de solamente estar sacándole dinero a nuestra gente que no tiene documentos. Entonces, estoy hablando en ese sentido, ¿ok? Así que ya estoy hablando de cosas que conozco. Y ni siquiera puse anestesia, ni siquiera le dije, ¿quieren aprender algo? Así. Perdonen, hermanos. Pero la hermana Liliana tiene la culpa. ¿Para qué tocó esa parte que a mí me molesta aquí como pastor en los Estados Unidos? Abusan de nuestras hermanas costureras que saben hacer costura y le llevan la ropa para que se la arregle y no son capaces de sacar 10, 20 dólares. Cuando en un lugar donde lo van a arreglar le van a cobrar 75 dólares, 80 dólares. Entonces, que Dios nos agarre confesados, hermanos. Y alguien me dijo, no, pastor, que no confesado, porque eso es la iglesia católica. Bueno, que Dios nos agarre preparados, pues, porque si viene Cristo, hermanos, con esa mentalidad. Adelante, hermana María, ¿qué tiene? No, María, hermana Patricia, dígame. Que soy una de las víctimas, pastor, por 3 años. Bueno, hermana. Sí, así que sí, sé de lo que está hablando, pastor. Tristemente y lamentablemente, y fue casi cuando recién me convertí, pero el enemigo no me pudo, no logró decepcionarme del cristianismo y de conocer recién a Dios, y hasta el día de hoy, gracias a Dios. He visto muchas cosas, pero con eso es lo principal por 3 años. Amén. Pues gracias a Dios que ya salió de eso, hermana. Entonces ahora usted sea un punto de apoyo para las otras personas y ayudarles en lo que sea necesario. A eso fuimos llamados. El lema personal es somos bendecidos para bendecir. Ese es mi lema. Y yo creo que si Dios me da más es para bendecir a otros. Y con el favor de Dios esperamos seguir creciendo y seguir saliendo adelante en el Señor. Entonces ya vimos que el ser humano, hermanos, tiene voluntad, tiene intelecto, tiene sus emociones, es diferente a los animales, a otras criaturas, y que el ser humano se puede relacionar. Busquemos la manera en cómo vamos a relacionarnos con el Señor. Y esto está bien marcado en parte de nuestro curso, aunque no tengan los documentos que requiere la ley. Todo ser humano debe de ser tratado con dignidad. Todo lo contrario es una violación contra Dios y los principios de la palabra del Señor. Ahora, recuerden, hermana Patricia, gracias por el comentario, pero recuerden ustedes esto, el enemigo va a querer destruir la iglesia, va a querer destruir el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, quienes estamos con los ojos abiertos y nos estamos dando cuenta, recordemos, cuidemos a nuestros hermanos, cuidemos a nuestra gente, a todo ser humano necesita ser tratado con dignidad.
y en muchas congregaciones no tratan con dignidad al ser humano. Si no se viste igual, le empiezan a aplicar los dogmas, la doctrina, antes de que aquella persona pueda conocer la palabra del Señor, pueda conocer la presencia del Señor. Entonces, hay mucha tela que cortar aquí, hermanos, y yo tengo que avanzar, hermanos, de la violación de lo que va contra la palabra del Señor. Así que grábese usted esto: todo ser humano debe de ser tratado con dignidad. En muchas congregaciones sacan al borrachito, sacan al drogadicto, al cholo, al ratero, al pandillero. Hermano, no. Tenemos que abrir las puertas para que ellos entren. Yo conozco un pastor, esto sucedió hace apenas 8 meses, hermano. 8 meses que este pastor me estaba dando esta notificación y me decía, fíjate, pastor, que tengo que cancelar campaña, no puedo hacer nada. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque la iglesia me dijo, pastor, la última campaña que tuvimos, vino mucha gente que no estaba bien vestida, que no estaba seria, que no estaba escuchando la palabra, y dice, el templo es para gente santa, para la iglesia del Señor. Así que dice, ya no puedo hacer nada. Imagínate, si nosotros cerramos las puertas de nuestros templos, ¿a dónde va a ir esa gente? Mucha de esta nuestra gente se va a las cantinas, se va a los bares, porque ahí ellos son aceptados como son. Pero nosotros, la iglesia, en vez de abrir la puerta, si la persona está borrachita, la corremos. Le decimos, no, usted no puede venir borracho al templo. ¿Están preparados para escuchar algo? Mira, te voy a hablar de mis principios ministeriales, bíblicos, como hijo de Dios. Yo vengo de una familia destruida. Mi padre era alcohólico. Tenía 38 años, 39 años de edad. Mi padre ya era un alcohólico. Yo en ese tiempo tendría unos 15 años. Y mi padre a la edad de 40 años tenía 2 años yendo a la iglesia. 2 años. Empezó a ir a la iglesia evangélica a los 38 años. Y él cada vez que iba a la iglesia, él iba borracho. Él llevaba su botellita, su licor o su mezcal, su tequila, la llevaba en la bolsa de atrás del pantalón. En una Navidad, la persona que toca la guitarra para un grupo de mujeres que tenían un canto especial en esa Navidad, el que había ensayado la guitarra con el grupo o de mujeres no fue. Y el pastor se dio cuenta que los músicos de ese tiempo, te estoy hablando más o menos del año 80, 1980, los músicos solamente sabían tocar música nueva. Las damas habían ensayado una música antigua, un coro antiguo, y nadie de los músicos que estaba ahí podía tocar ese canto. Entonces dijo el pastor, pues allá está el hermano Neto, le decían hermano. Y vea lo que dijo el pastor, aunque sea él que pase. O sea, suplir una necesidad nada más. ¿Qué pasa? Mi padre pasó, tomó la guitarra, les tocó a las personas, cantaron las personas. En cuanto se terminó la canción, mi padre deja la guitarra y salió rápido, un paso apresurado por el pasillo. Y cuando menos pensó el pastor, mi padre estaba saliendo por la puerta. Y cuando él se pone de pie y va y toma el micrófono y le dice, aparen al hermano Neto, que no se vaya. Para cuando salieron los ujieres, los diáconos, mi padre había desaparecido. Mi padre no estaba ahí. El servicio siguió. Esa noche había cena. Mi padre había hecho cena para todos los hermanos, porque mi padre ha tenido un corazón dadivoso, siempre está compartiendo. Y aunque no era cristiano, esta Navidad, la mayor parte de la iglesia, alrededor de unos 70, 80 personas, iban a pasar Navidad en casa de mi padre. Cuando se acabó el servicio, mi padre no estaba. Nosotros bajamos. Cuando yo bajo las escaleras del santuario,
me doy cuenta que ahí estaba el carro de mi padre. Empecé a buscar a mi papá, no lo encontré. Cuando yo llegué a casa, ya había un grupo de hermanos y ya todos estaban aplaudiendo y gritaban, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y sale una persona y me dice, tu papá se hizo cristiano. Entonces yo me quedé así congelado. ¿Cómo que mi papá se hizo cristiano? Por 2 años mi papá ha ido a la iglesia. Te voy a decir, mi mamá esa noche no fue a la iglesia, estaba enferma. Voy a contar ahora la historia de mi padre y de mi madre. Mi madre estaba acostada con fiebre cuando de repente escuchó los pasos de mi padre y le grita, Neto, ¿aquí estás? Neto abrió la puerta, mi papá abrió la puerta y se encontró con mi madre acostada, postrada en la cama. Y mi padre se tira al suelo, se hinca y le dice, Toña, Antonia, ora por mí, necesito a Cristo en mi corazón. Esa noche mi madre oró por él cuando llegó la iglesia para la cena y era una celebración completa, total. ¿A qué te quiero llevar esto? Que si un hombre, un pastor, no le hubiera dado la oportunidad a mi padre de tocar esa noche, borracho, alcoholizado, pasarlo al santuario, a la plataforma, tal vez mi padre no hubiera sido salvo esa noche. Cuando mi padre estaba tocando en la plataforma, en el altar, alcoholizado, Dios le abrió los ojos, Dios transformó su vida y él salió corriendo para pedirle perdón a mi mamá por todo lo que él había hecho, para decirle, ora por mí, necesito a Cristo en mi corazón. ¿Cuántas oportunidades la iglesia se puede perder porque estamos llenos de dogmas? Perdónenme, hermano, ustedes honren y respeten a sus pastores, respeten su denominación, respeten sus dogmas, respeten su doctrina, pero yo te estoy expresando algo que pasó con mi familia, que alguien tuvo misericordia. ¿Cuántos vagabundos, cuántos migrantes, cuántos inmigrantes, cuántas personas están esperando que alguien le dé una oportunidad en el reino de los cielos? Y quien le va a dar la oportunidad a esas personas somos usted y yo. Somos nosotros los que tenemos el conocimiento de la verdad, los que tenemos el poder del evangelio. Lo que dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es poder de Dios. Nosotros tenemos ese poder, amados. Y este curso nos lleva a eso, a que reflexionemos en esa gente que está vagando. No solamente lo veamos en las noticias, ahí va otro grupo, ya se atravesaron más, ya encontraron a muertos a más personas. No, hay que ver que es un manojo de emociones, de sentimientos. Son seres humanos creados a la imagen de Dios. Cuando la iglesia vea eso, amados hermanos, vamos a ayudar a más personas de lo que nosotros creemos. Vamos a tener más misericordia de ellos. Vamos a tener más compasión de ellos. Así que veamos, hermanos, a los que no conocen al Señor con ojos de misericordia. Porque yo soy producto de una misericordia que se presentó en la vida de mi padre. Y aquí estoy, por gracia del Señor, 40 años como pastor, como ministro. No he conocido otra vida más que estar en el altar predicando en un salón, en una aula como maestro, y solamente puedo hablar de esperanza, solamente puedo hablar de transformación a través del evangelio. Así que ahí hablé un poquito de mí, ya tienen un poquito de historia. Voy a seguir compartiendo porque mi reloj no se para, mi reloj no me espera, mi reloj se va rápido. Y ahorita veremos algo más. Miren lo que tenemos ahí. Dios, amados hermanos, es infinitamente compasivo. Hoy mi padre ya tiene 43 años que no toma, 43 años que no se emborracha, 43 años sirviéndole al Señor, porque Dios es infinito, Dios es compasivo, Dios tiene misericordia de nosotros.
¿Cómo lo podré leer esto? Hermanos, algo que ustedes ya conocen. Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Pero vea las palabras. ¿Quién es nuestro Dios? Es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Oh, hermano, eso es glorioso. No quiero predicar, hermano, no quiero exaltarme, hermano, pero esto me hace a mí que mis emociones fluyan de decir, este es el Dios que nosotros honramos, este es el Dios que servimos, un Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona el pecado, perdona la rebelión, perdona ese pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Pero vea, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero antes de visitar la maldad, nos está diciendo, Dios guarda misericordia. O sea, que Dios no nos va a matar, Dios no va a destruir a las personas de la noche a la mañana, simplemente no. Dios nos tiene misericordia. Ese es nuestro Dios, hermano. Entonces, cuando estamos hablando de los inmigrantes, hay que mirar que nosotros servimos a un Dios, hermanos, que es misericordioso. Dios es compasivo. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás, aquel hombre que oró a Dios y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, le decía, ¿para qué voy a ir a predicar? No es necesario que vaya a predicar, no quiero predicar. Tú eres un Dios de misericordia. Tú dices que lo vas a matar de aquí a 40 días. No lo vas a hacer, Señor. Él tiene un acercamiento tanto con Dios que le dijo, no lo vas a hacer. Y luego le reclama a Dios. Ya después que pasó, que el pueblo se arrepintió, que Dios no le hizo daño, él se sienta muy digno y le dice, yo te lo dije, Jehová. Yo ya sabía. Yo sabía que tú eres, dice, un Dios clemente y piadoso. Tardas en enojarte. Eres grande en misericordia y te arrepientes del mal. Dios fue misericordioso con los asirios, el imperio más cruel de aquel tiempo. Y Jonás estaba enojado. Porque a veces nosotros queremos que Dios destruya al malvado. Queremos que Dios destruya al mafioso. Queremos que Dios destruya al mañoso. Queremos que Dios destruya a los violadores. Queremos que Dios destruya a los asesinos. Pero déjame decirte, esos son nuestros deseos. Pero cuando Dios los ve desde su trono, Él tiene misericordia. Voy a decir algo aquí. No sé si después vaya a tener problemas, pero hubo un narcotraficante muy grande en México. Se lo trajeron a Estados Unidos. Lo pusieron preso. Es mexicano. ¿Y qué pasó? Ahora dicen que él se arrepintió y que ahora es cristiano. Y mucha gente está enojada porque este señor de por allá del estado de Sinaloa ya se arrepintió y que ahora está en la cárcel bien arrepentido, adorando a Dios y sirviendo a Dios en sus posibilidades. Y mucha gente dice, ¿por qué Dios lo tiene que perdonar? Bueno, porque Dios es misericordioso. Ese es el Dios nuestro, hermanos. Ese es el Dios que perdona. Tal vez nosotros vamos a estar airados, vamos a estar inconformes como Jonás, pero Dios es misericordioso. Amén. Ese es el Dios que nosotros servimos. Es un Dios que es infinitamente compasivo. Esa imagen que usted está viendo es la imagen que un servidor tomó para hacer tarjetas de invitación de auxilio divino. Me fascina esa imagen, porque tenemos a un hombre que iba a crucificar a Jesús y lo puede ver con el clavo, con el martillo, y estamos viendo cómo Jesús lo está sosteniendo. Ese es el Dios compasivo, que nosotros vamos en contra de su voluntad y Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña eso?
que Dios quiere que nosotros practiquemos misericordia, que Dios quiere que nosotros practiquemos la misericordia, que Dios seamos, hermanos, personas que nos acercamos. Ve lo que dijo el salmista: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Ese es el Dios, hermano. Pongámonos unos lentes que podamos ver con misericordia a las personas que nosotros creemos que no merecen misericordia. Antes de entrar al siguiente cuadro, hermanos, quiero ver si alguien tiene alguna pregunta o comentario, porque ya voy a cambiar un poquito. Vamos a irnos un poco de lo que dice el Antiguo Testamento. Ya vimos cómo Dios es misericordioso, cómo Dios quiere que nosotros actuemos con la gente. Lo que somos pastores y hemos predicado esto por mucho tiempo, sabemos que hay atributos morales y atributos absolutos de nuestro Dios. Los atributos morales, eso es algo que Dios no comparte. Es que Dios es omnipresente, omnisciente. Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Esos atributos absolutos Dios no los comparte, pero hay atributos morales que Dios sí los comparte. Como Él dijo, sé santo porque yo soy santo. Ese es un atributo de Dios, la santidad de Dios. Nosotros sí podemos tenerla, podemos buscar la santidad de Dios y la bondad de Dios. Eso es un atributo moral de Dios. La misericordia es un atributo moral de Dios. Entonces Él dice que nosotros sí podemos ser misericordiosos. Esos atributos morales sí los podemos compartir. Ok, hermanos, si no hay otro comentario, paso a hablar acerca de los patriarcas y la inmigración. Los egipcios estaban acostumbrados a recibir a los inmigrantes. Y aquí vamos a ver un poquito de cómo ciertos patriarcas, Abraham en Génesis capítulo 11, perdón hermanos, capítulo 11 al 12, ahí nos habla de cómo Abraham es sacado de una tierra para llevarlo a otra tierra que Dios les está diciendo. Entonces, quiero pensar así, que Dios, uno de los principales promotores, esto va a sonar antigobierno, antiética de algunas personas, pero leyendo ese texto, cuando Dios saca a Abraham y lo lleva a la tierra que Él le va a mostrar, yo creo que Dios es el primer promotor de la inmigración. Un concepto personal. Si Dios saca a Abraham, es un Dios que promueve la inmigración. Si Dios le dijo a José, levántate, toma a tu hijo y vete a Egipto, quiero pensar que es un Dios que promueve la inmigración. Si es verdad lo que dice el libro de Hechos, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tenemos un Dios que promueve la inmigración. Y no quiero emocionarme porque esto me da para gritar un gloria a Dios, un aleluya. Porque decimos los mexicanos, yo soy pata de perro, hermanos. A mí me gusta vagar, a mí me gusta viajar. Me gusta estar en todos los lugares hasta donde puedo. Y quiero pensar que Dios promovió. Cuando se lleva a Abraham, le está diciendo, vamos, yo tengo un lugar, yo te voy a dar una tierra que tú no conoces. Y esto puede ser un punto a los cuales a muchos no les gustaría. Y es ahí para quienes me siguen en las páginas sociales por las cuales yo digo, perdón a los teólogos que saben más que yo, que me perdonen. Pero yo estoy viendo aquí un Dios que toma la iniciativa con una persona que lo hace y un inmigrante, Abraham. Luego tenemos a Isaac, cómo viaja al territorio de los filisteos. En Génesis capítulo 26, aquí está muy cerquita de la tierra de Canaán o en la tierra de Canaán. Jacob envía a sus hijos a Egipto.
¿Se acuerda cuando había el gran hambre? Él dijo, vayan para allá. Y llegan ellos a Egipto. Elimelech y su familia se van a Moab, allá con Ruth. Se lo explico las incoherencias. Elimelech, que toma a su esposa. Ellos viven en Belén. Vea usted el libro de Ruth, ellos viven en Belén. Y se va con su esposa y con sus 2 hijos y salen de ahí, de donde están, de Belén. ¿Sabe usted lo que quiere decir Belén? Quiere decir casa de pan. Casa de pan. Y de la casa de pan se van porque tienen hambre y se van a la tierra de Moab. Déjeme decirle, tuve el privilegio de estar en esas tierras de Moab, en esa tierra de Cisjordania, ahí por donde está una zona totalmente desértica. Y yo dije, cuando yo estaba pisando esas tierras, muy cerca del monte Nebo, donde murió, donde estaba Moisés viendo las tierras y ahí murió, en el monte Nebo, cuando yo llegué a esa tierra, miré un totalmente desértico y me vino a la cabeza, ¿cómo puede ser que gente que vivía en la casa de pan en Belén se vinieron a una zona desértica? Y cuando llegan a esa zona desértica, los 2 hijos de esta familia encuentran mujeres y se casan, pero Dios está con esta familia. Después usted va a ver cómo Ruth regresa a Belén, pero es una inmigración que llega a esa tierra de Moab. ¿Qué estoy hablando? Que esta gente en la antigüedad, estos patriarcas, estuvieron participando en ciertas funciones dentro de lo que es la inmigración, estuvieron viajando. Tenemos cuando ya Ruth se regresa, estamos viendo ahora cómo Boaz favorece a los extranjeros. Boaz está favoreciendo a los extranjeros. Y vea lo que hace Boaz. Boaz, si usted no se acuerda, es el bisabuelo de David. Y cuando él tenía sus tierras, un hombre poderoso, rico, dice, cuando cieguen la mies, cuando estés cortando el trigo, le dice a sus trabajadores, no lo corten todo, no vayan hasta el último rincón de la tierra, no vas a tomar todas las espigas. ¿Y qué dice este hombre? Dadivoso, tierno, colaborador con la gente, con el pobre, le dice, para el pobre, y vea lo que dice, para el extranjero la dejarás. Y ese es un mensaje que Dios le había dado y vos cumple con eso. Ese texto, ese verso que se encuentra en Levítico, póngale, hermanos, en el tiempo de Moisés. Ahora ya estamos muy cerca del tiempo de David. Ya para el tiempo de David, esa palabra que Dios le dijo es una palabra que vos está compartiendo y le dice a sus trabajadores, no lo hagas, porque es para el extranjero y es para el pobre. Pero esa orden viene de Dios y vos sigue ese mandato. Muchos años después, muchos siglos después. Entonces, si vos lo hizo, hermano, creo que nosotros debemos de guardar, si ya no tenemos campos, debemos de guardar en nuestra cartera, en nuestra bolsa, en nuestros documentos, tener, hermanos, al menos $10, 20 pesos, 50 pesos, lo que sea, para ayudar al pobre y para ayudar al extranjero. En ti que no suceda esto. En ti que no suceda esto. Te hago una propuesta. Que no se haga, que no pase esto contigo. Dice la Escritura, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no se enfríe tu amor
por el pobre, por el necesitado, por el menos afortunado. Que no tengas un corazón frío. No le voy a dar, quién sabe qué iba a hacer. Es por flojo, ¿por qué le tengo que ayudar? No, 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 mi amado. Escuchemos la voz del Señor. Apartemos algo para ellos. Aportamos algo, hermanos, para el pobre, para el extranjero. Hermanos, ayudémoslo. Hermanos, sigamos ahora todavía con vos. Otro texto que el Señor le dejó en Deuteronomio. Le dice, vas a amar al extranjero. Lo vas a amar al extranjero. Esto es cuando ya salieron de Egipto. Y luego le dice, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Por eso lo vas a amar. Y vos, al favorecer al extranjero, cambió la historia de la humanidad. Vos, al favorecer al extranjero, cambió la historia de la humanidad. Se lo llevo ahora en este punto. ¿Qué tal si Ruth no llega a recoger lo que quedó? Si vos hubiera dicho, no quiero a nadie recogiendo aquí, no quiero a ningún pobre, ningún pordiosero, a ningún extranjero. Esta es mi tierra, estas son mis ganancias. Es mi dinero, yo lo gané con el sudor de mi frente. Para eso trabajé, para eso fui diligente. Amados, si Ruth hubiera llegado a ese campo y la hubieran corrido, lo más seguro es que Ruth no se casa con vos. Yo te quiero hablar de vos, porque vos cambió la historia, porque tomó a una mujer extranjera. Y cuando toma a una mujer extranjera, de ahí viene el linaje del rey David. Y de ese linaje nació Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? El que nos ha dado la salvación, el que sana nuestros cuerpos, el que sana nuestra mente, el que nos abraza, el que está con nosotros en nuestras crisis. ¿De dónde vino Jesucristo? De la misericordia que tiene un hombre para atender a una extranjera. Hermanos, extendamos la mano al inmigrante. ¿Quién sabe qué tanto estaremos haciendo por si acaso Cristo no viene en nuestro tiempo? ¿Qué tanto estaremos apoyando para que el evangelio siga adelante? Veamos con dignidad al ser humano, aunque sea un borracho, aunque sea una prostituta, un adúltero. Veámoslo con dignidad. Dignifiquemos esa vida con el poder del evangelio. Ahí vos nos está dando una lección muy clara. Él atiende a una extranjera, a una mujer pobre, y de ahí es donde nace el Rey de Reyes y Señor de Señores. De esa tuvo misericordia. Usted, hermano, puede cambiar la vida de una persona. Tienda la mano, bendígalo. Y quienes me conocen, como mi hermana Cruz, que me conoce ya de mucho tiempo, sabe que es mi forma de predicar y de enseñar, que seamos nosotros de bendición para otros. Esto no lo estoy hablando porque se trata de la clase. No sé, lo estoy hablando porque leí un libro similar a este. Déjeme ver a ver si lo alcanza a ver. Ahí está. Una iglesia. ¿Ve? Esta es una iglesia y la inmigración. Escrito por un amigo mío, un compañero en el ministerio, un hombre que puede ser mi hijo, chamaquito está este muchacho. Ya está estudiando su doctorado y él escribió este libro y me lo regaló el día que nos vimos y me enseña a mí, Daniel Montañez, un joven nacido aquí en los Estados Unidos, hijo de hispanos, me enseña a él y nos enseña a través de este libro de cómo podemos apoyar a nuestra gente que está migrando. Así que, amados hermanos, no estoy hablando así porque es el curso, estoy hablando porque es parte de mi contenido ministerial, cómo nosotros podemos bendecir a los demás. Mire, este otro pasaje de Levítico, como a un natural, o sea, así como alguien, a un paisano, diría una Biblia mexicana, como a un natural, como un paisano de ustedes, le dijo Dios, van a tener al extranjero,
O sea que Dios sigue promoviendo la inmigración. Le dice, así como ustedes son en el pueblo, con su gente, así van a tener al extranjero, a ese extranjero que mora con ustedes. Y le dice, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Y luego viene la firma. Yo, Dios, lo estoy diciendo. Otra cita más, Levítico 25:35. Y cuando tu hermano empobreciere y se allegue a ti, se acogiere a ti, tú lo vas a amparar como forastero y extranjero, vivirá contigo. Tú lo ampararás. Y vea que le dice, ya sea forastero o sea extranjero, vivirá contigo. El Nuevo Testamento dice que recibimos una bendición cuando damos un espacio a alguien y somos hospedadores, porque dice la Escritura, porque muchos sin saber hospedaron a ángeles. El hospedar, el dar alimento, el ayudar, hermanos, está aquí escrito. Vayamos un poco a la historia de José. Tenemos a José que lo vendieron sus hermanos. Usted conoce la historia, no la voy a repetir. Cuando él llega a Egipto, Génesis capítulo 41 dice que entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron de la cárcel. Y vea lo que hace. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Acuérdese usted que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, ellos se dejaban crecer su barba. Ellos tenían su pelo largo. Ahora José está en otra cultura. Y ahora lo que hace es lo que está sucediendo. Él está por entrar al palacio y se afeita. Y tenemos una imagen ahí de un José que no parece hebreo, que no parece israelita. Eso parece egipcio. Y ahí lo puede ver. Ese es un José. Y luego tenemos esta parte, esta imagen donde está el cursor, hermanos, donde están las dos imágenes, la de abajo. Estamos viendo un hombre que está pintado, está maquillado. Eso es los que están al servicio del rey. Este otro hombre que está aquí afeitado también tiene, sus ojos están pintados también. Puede ver maquillaje aquí, un maquillaje color turquesa o verde. Él está maquillado. Este otro hombre está maquillado. Entonces, vamos a leer esta escritura. Faraón le dice a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. El anillo es símbolo de autoridad. Y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar rodillas, o sea, denle homenaje. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Sin ti ninguno. O sea, nadie puede tomar decisiones si tú no las apruebas. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Ya le cambió el nombre. Y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de Non, de la religión que practicaba el pueblo de Egipto. Entonces le están dando una mujer muy importante, la hija del sacerdote. Es tremendo lo que al grado donde ha llegado ahora José. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Usted está viendo ahora no a un José como llegó, sino a un José ahora totalmente diferente. Y he traído esta cita solamente para recalcarle lo que ahora le voy a hablar. Aquí lo que se encuentra en Génesis capítulo 42
que José se presentó cuando llegaron sus hermanos, él los conoció, pero ellos no lo conocieron. Ellos no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque él estaba totalmente maquillado. Él estaba afeitado. Él ya no tenía una apariencia de los hebreos, de los israelitas. Ahora su apariencia era similar a los egipcios. Quiero, por favor, hermanos, esto lo he hablado en la iglesia, lo he hablado en clases de paternidad, que por favor nosotros entendamos a nuestros hijos que nacieron aquí en los Estados Unidos, que pertenecen a otra cultura, que hablan diferente, se visten diferentes. Y hay veces que nosotros peleamos y destruimos a nuestra familia. Dicen, es que así no es tu cultura, tú eres. Y mencionamos nuestra nacionalidad y que estamos ahogando. Y a nuestros jóvenes le decimos, tan grande, ¿por qué no hablas español? Entendamos, ellos pasan 6 horas, 8 horas todos los días en la escuela escuchando inglés. Ese es su idioma. Yo he encarecido, le he pedido a los padres, sean misericordiosos con sus hijos. Están en otra cultura. Ya no son como estábamos allá. Si usted revisa el video de la semana pasada, allí hablé de diferentes tipos de latinos en los Estados Unidos. Y entre ellos está uno de nuestros hijos. A lo mejor ocupan 2 de esas formas de vivir, pero ellos están en otro lugar. Entonces, tengamos nosotros paciencia. Y si nuestra iglesia en algún momento tiene que ser bicultural, tenemos que hacerlo. Hay iglesias que aquí en Estados Unidos celebran el Día Internacional, porque ellos tienen una membresía de peruanos, de puertorriqueños, de hondureños, de guatemaltecos, de mexicanos, de salvadoreños, españoles, americanos. Entonces, para celebrar a todas esas culturas, ellos tienen un servicio especial con comidas de cada país. Entonces, esto yo lo aplaudo, porque en la escritura ya nos habló cómo José no fue conocido. Y tal vez nuestros hijos no sean conocidos en nuestros países porque llevan otra cultura. No sé si habrá alguna pregunta o comentario, hermanos. Amén. Entonces, le sigo para ir acercándonos al final. José no fue conocido. Génesis capítulo 46 nos dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Y los hijos de José nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y ahí José a sus hijos le pone el nombre hebreo a sus hijos. No se da mucho caso nuestros hijos con nuestras descendencias, porque ya nuestros hijos se llaman Brian. Ya le cambiamos el nombre. Como yo lo voy a hablar en mi persona. Mi hija tiene un nombre bien raro. Tiene un nombre ruso. Ella tiene un nombre mexicano y uno ruso, Xiomara, pero se llama Zaire, el nombre ruso, Xiomara Zaire. Es un nombre bien raro, Xiomara Zaire. Mi hijo se llama Anthony en vez de Antonio. Ya le cambié, ya. Mi hijo se llama Alexander, italiano, con doble S, Alexander. A mi hijo no le gusta que le digan Alex, porque él no es Alex con X, él es Alexander con doble S, italiano. Como puede ver, ya mis hijos no se llama Jesús, no se llama Pepe, no se llama Tomás, no se llama Brígido, nombres mexicanos. Pero ¿qué hace José? José hace lo contrario que hacemos muchos de nosotros. José ya le llamó a sus hijos el nombre de sus raíces. Aunque era el número 2 en Egipto,
Él dijo, espérate, yo tengo unas raíces. Y él protegió sus raíces. Es lo que tenemos. No lo hizo el señor Andrade, que le cambió los nombres a sus hijos y usó otros nombres. Así que yo no hice lo que hizo José. José, hasta ahí es lo que tenemos con la vida de José. Vamos a ver ahora la vida de Daniel. Daniel es obligado a ser llevado, hermanos, a otras tierras. Él fue esclavo, pero dentro de la capacidad que tenía Daniel, él sirvió en otras tierras. Vean nada más, en Babilonia él le sirvió a dos reyes, a Nabucodonosor y a Balsasar. Después, cuando llegaron los persas, ahí Daniel le sirve a Darío y a Ciro. Pero ahí lo que podemos recalcar es que Daniel nunca comprometió su fe. De hecho, ustedes han leído que fue echado al foso de los leones porque él no comprometió su fe. Lo digo basado a lo que nos dijo nuestro hermano Daniel en una de las clases, que tristemente mucha gente fue a pedirle al pastor que orara por ellos en Nicaragua porque iba a venir y esas personas iban a venir a los Estados Unidos. Dijo el hermano Daniel en sus propias palabras, fue bien triste que cuando yo vine a los Estados Unidos me encontré con esa gente que el pastor había orado por ellos y ellos ya no iban a la iglesia. Le cuento esto. Eso es lo que pasa en los Estados Unidos de mucha gente que asistía a una congregación, que cuando llegaron a Estados Unidos dejaron de ir. Gracias a Dios por esas iglesias que han estado restaurando esas vidas. ¿Qué pasó con el estado o la vida de Daniel? Daniel, cuando él fue a Persia y fue a Babilonia, él no negó su fe. Él siguió firme en su fe. Gracias a Dios por esas personas que han mantenido su fe. Pero para eso está nuestro Dios, que es misericordioso, que seguirá levantando y seguirá restaurando. No voy a decir nombre, me tocó pastorear a una persona. Ellos habían ido a la iglesia cuando eran jóvenes en su país. Cuando vinieron a Estados Unidos se enfriaron. Me tocó pastorearlos y un día los confronté. Y yo le dije, hermano, ¿usted no toma? Y me dijo, no, ¿qué piensa, hermano? ¿Qué dice de mí? Ah, bueno, hermano, ¿usted fuma? No, hermano, yo no fumo. No, hermano. Le dije, hermano, ¿usted tiene otra persona aparte de su mujer? ¿Es infiel? Y el hermano en ese momento ya se molestó y me dice, no, hermano, porque él iba de vez en cuando a la iglesia, pero no estaba comprometido. Entonces yo le dije, ¿y qué está esperando para que se bautice? ¿Qué está esperando para serle fiel a Dios? Si no va a los bailes, si no fuma, no toma, no se droga, es un hombre trabajador, aquí está. ¿Por qué no se compromete con el Señor? Al mes lo estaba bautizando a él y a su esposa. Gloria a Dios por eso. Él se había alejado del Señor. Pero aquí va lo nuevo, lo bueno, lo que me emociona. Es que ahora él es pastor de una iglesia. Sus hijos son excelentes músicos, sirven al Señor. ¿Qué puedo decirte? Vale la pena ser la iglesia que restaura. Vale la pena levantar a nuestra gente. Si José y Daniel no comprometieron su fe, una cosa sí te puedo decir, que aquellos que han comprometido su fe, Dios es un Dios de segunda oportunidad que Dios restaura. Así que la próxima vez que te encuentres con una persona, dile, Dios te está esperando. Vaya, cántele la canción de Marino. Aquella que dice, te estamos esperando en la casa. Aquí hay un lugar, aquí está tu lugar, te estamos esperando. Atrévase a cantar, atrévase a dar esperanza.
le digo, ya me emocioné, vale más que siga, hermano, con la clase, porque, ay, hablar del evangelio, hablar de salvación, de restauración, hermanos, es lo que nos mantiene de pie. Amados, Jeremías, ¿qué pasa con Jeremías? Ahí lo tenemos, hermanos, a Jeremías, que él, en el capítulo 28, es muy largo, no lo vamos a ver, él le envía cartas a los exiliados en Babilonia. Cuando Jeremías se acuerda de su gente que está en otro país, él les manda cartas para consolarlos, para decirles, oramos por ustedes, los recordamos. Ya ahorita aquí no está el hermano Daniel, él estaba teniendo problemas con la conexión. Hermano, yo le diría al hermano Daniel, bueno, pero tenemos ahí a la hermana Liliana, tenemos a la hermana Cruz, tenemos a quién más aquí, a Paloma, a Diana, bueno, a ellos son los que tenemos aquí, que están en otro país. Hermano Aluvián, hasta donde sea posible, a ustedes que están en su país y que alguien emigró, que alguien se fue de su tierra, y ustedes, hasta donde sea posible, traten de contactarlos. Esto fue lo que hizo este hombre, Jeremías. Le mandó cartas a los que estaban allá, a los que estaban lejos, y mándele una carta y dígale, te extrañamos, estamos orando por ti, que Dios te bendiga donde te encuentres, que Dios guarde tu corazón en los momentos en que ellos se sienten solos, que ellos están tristes. Mándele una carta, hermanos, mándele un email, mándele un mensaje de texto, recordémosle, mándele un WhatsApp y dígale, estamos orando por ti. Esto es lo que está haciendo Jeremías. Le digo, hermanos, que la Biblia tiene de todo y para todo. Con la palabra de Dios no nos morimos de hambre, hermano. Cualquier situación que tengamos, cualquier situación que estemos pasando, ahí encontramos una información. Y para mí es un deleite, hermanos, decirles a ustedes, hagamos lo que está haciendo este hombre, lo que hizo Jeremías, mandarle una carta de consuelo a los que no están con nosotros. Luego tenemos a Ezequiel, cómo él vivió y cómo él ministró a la gente que no estaban en su tierra, a los exiliados. Y aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, dice ahí, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron, vi visiones de Dios. Y ahí, amados hermanos, Ezequiel es un hombre que ayuda y trae esperanza a ese pueblo que está cautivo, que está en cautiverio, están en Babilonia. Así que seamos esas personas, hermanos, que cuando veamos a los inmigrantes podamos darle una palabra de apoyo, de ayuda. Yo estoy por terminar la clase que tengo con ustedes. Solamente quiero compartir ahora. A veces nosotros somos muy celosos con lo que tenemos y está bien. Gloria a Dios porque ponemos límites en nuestra doctrina. Así que yo les presenté a ustedes la oración del inmigrante, que puede sonar como una oración de los católicos. Es bueno saber qué es lo que hace la otra gente para acercarse a Dios. Ahora yo quiero que usted vaya leyendo junto conmigo un credo, así como el credo de los apóstoles, pero que tiene que ver con inmigración, que tiene que ver con nuestra gente. Lo voy leyendo y vamos viendo hasta dónde nosotros podemos ver a las personas que sufren en el viaje. No lo sienta como que golpea nuestra fe. Vamos a tener una mente abierta ahora. Dice, creo en Dios Todopoderoso, quien guió a su pueblo en el exilio y en el éxodo, el Dios de José en Egipto y de Daniel en Babilonia, el Dios de los extranjeros e inmigrantes. Ya le estuvimos leyendo varios textos, como Dios dice, favorece
Dice, yo creo en este Dios, creo en Jesús, en ese Jesús Cristo, un desplazado de Galilea, quien nació lejos de su gente, de su casa, porque él debería de haber nacido en Nazaret y vino a nacer acá en Belén. Ahí no estaba su mamá, ahí no estaba su familia. Bueno, estoy hablando la abuelita, debo decir. No, María no tiene a su mamá, no tiene a su gente. En ese contexto nace Jesús. Nació lejos de su gente, de su casa. Quien tuvo que huir del país con sus padres cuando su vida estuvo en peligro. Y quien al volver a su propio país tuvo que sufrir la opresión del tirano Poncio Pilato, el sirviente. Perdón, hermanos, me agarró un ataque de tos. Seguimos. Entonces tenemos a este Jesús, dice que tuvo que sufrir la opresión del tirano Poncio Pilato, el sirviente de una potencia extranjera, que eran los romanos, pues. ¿Okay? Vayamos viendo. Fue perseguido, hablando de Jesús, fue golpeado, torturado y finalmente acusado y condenado a muerte injustamente. Pero que al tercer día, este Jesús rechazado resucitó de la muerte, no como un extranjero, sino para ofrecernos la ciudadanía celestial. Hermanos, esto tiene que ver con inmigración, este credo, por eso estamos hablándolo aquí. Dice, creo en el Espíritu Santo. Ay, 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 eso está bueno. El inmigrante eterno del reino de Dios entre nosotros, porque Él no pertenece a esta tierra, pues el Espíritu Santo es del cielo, es de allá, y Él vino, dice, ese inmigrante eterno del reino de Dios entre nosotros, quien habla todos los idiomas, vive en todos los países y une a todas las razas. Gloria a Dios, porque nos une. Creo en la iglesia. Es el hogar seguro para todos los extranjeros y creyentes que la constituyen, que hablan el mismo idioma y tienen el mismo propósito. ¿Cuál es nuestro mismo idioma? Vamos a bendecir, tenemos el poder del evangelio y tenemos un mismo propósito. Vayámonos todos en el arrebatamiento. Creo en el perdón, el cual nos hace iguales, y en la reconciliación, que nos identifica más que una raza, lenguaje o nacionalidad. Gloria a Dios por ello, hermanos. Yo esto lo veo continuamente en los Estados Unidos, de congregaciones que son multiculturales, que tienen salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, chilenos, brasileños, españoles, americanos, mexicanos. Gloria a Dios, porque nos hace una sola raza en el Señor. Creo en la resurrección. Dios nos une como un pueblo en el cual todos somos distintos e iguales al mismo tiempo. El hondureño sigue conservando su cultura, el mexicano sigue guardando su cultura, el brasileño sigue guardando su cultura. Somos distintos, pero al mismo tiempo somos iguales, que adoramos en espíritu y en verdad. Creo en la vida eterna, más allá de este mundo, donde ninguno será inmigrante, sino que todos seremos ciudadanos del reino de Dios, que no tiene fin. Amén. Amados, ese credo me fascina a mí, especialmente para este curso, porque todos somos iguales, hermanos. Todos necesitamos, como empecé a hablar hablando en esta clase, vamos dignificando a las personas, vamos dándole la oportunidad de salir adelante. En este momento yo voy a dejar de grabar la clase para entrar a preguntas o comentarios